Bueno, para quienes no le conozcáis, es Juan Argelina, es historiador y escritor y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQA. Y hoy presenta el libro Voces transgresoras, una memoria queer de la cultura insumisa, que, bueno, ya lo hablaremos, pero lo queer ahora es un término muy denostado y también muy necesario hablarlo, debatir sobre qué significa y qué puede aportar a la sociedad en general y al colectivo LGTBIQ en particular. Pero yo quería que empezases contándonos cómo surge el libro, que además es un libro a dos voces, bueno, o a cuatro manos. Vale. Que nos contases un poco. Sí, bueno, el otro autor es Eduardo Naval, que ahora está en Burgos. Bueno, pues la idea surgió pues hace unos 3 años aproximadamente. Y bueno, la idea es suya, la idea es de Eduardo, ¿no? Empezó interesándose por la interpretación cinematográfica. Él es un experto en cine y la parte más, digamos, más de imagen, más de análisis de imágenes es suya. La mía es más la literaria, más de interpretación de los escritos de ficción y de cómo la ficción ha ido transmitiendo precisamente todas esas transgresiones de las que hablamos en el libro. La idea es que hemos podido congeniar bastante bien porque los dos teníamos los mismos objetivos, que era el tema de ver cómo se puede producir la transgresión a dos niveles. El primer lugar era el de la memoria. Es decir, debíamos recuperar voces, autores que habían sido olvidados, censurados, reprimidos o exiliados. Y por otra parte, relacionar esa censura, ese exilio, con el problema de la identidad. Pero, claro, del problema de una identidad normativa, una identidad impuesta. Porque esa era la otra pata del libro. Es decir, o sea, por una parte era la recuperación de la memoria y por otra era la idea de cómo esa memoria implicaba ir en contra de una identidad que el autor no consideraba que era la suya. Y en principio, ¿cómo demostraba ese autor esa disconformidad y esa transgresión? Pues con una ficción. Y por eso empezamos así. Eduardo, empezó a mirar cómo se producía esa transgresión en el cine, y yo empecé a ver cómo se producía en la literatura. Y la unión de las dos voces pues se ha hecho perfectamente porque de cada obra siempre suele haber una secuela cinematográfica, siempre suele haber una versión. Esa ha sido una de las claves y eso creo que ha hecho que el libro sea mucho más asequible, porque creo que entre el público siempre se ha visto más la película y mucho menos leído la novela. Es decir, por ejemplo, solo voy a poner un caso, por ejemplo el caso de Frankenstein, que es como comienza el libro. El libro comienza con el análisis del libro de Mary Shelley. Todo el mundo creo que ha visto la película de Frankenstein, pero nadie se ha leído la novela Frankenstein. Nadie sabe, o sea, cuando le hablan de Mary Shelley y dicen, Frankenstein, tal. Pero todos tienen la imagen de Frankenstein en fílmica, no la idea del Frankenstein tal y como lo concibió la autora, tal y como lo concibió Mary Shelley, que lo subtituló El moderno Prometeo. Vamos, no sé si a la mayor parte de la gente que ha visto la película de repente se analiza en su cerebro la imagen de Frankenstein con Prometeo, porque desde luego, en fin, pero... No, y que la película además también es como una traducción ya de los directores, guionistas, de una primera obra, así que también hay una reinterpretación que puede ser más o menos transgresora que la obra original. Pero también para nosotros eso fue un reto, porque el problema ya es también la transgresión es nuestra. Es decir, nosotros ya no estamos haciendo un libro de historia también, no solo un libro de crítica literaria. Entonces, al hacer un libro de historia,
de repente yo, por ejemplo, me planteé, no puedo hacer una historia lineal, tradicional. Es decir, vamos a buscar la transgresión en espacios y luego vamos a ver si esos espacios tienen que ver entre sí, se relacionan entre sí. ¿Cómo es posible, por ejemplo, ver si lo mismo que quería decir, por ejemplo, ya que hablábamos de Mary Shelley, si lo mismo que quería decir Mary Shelley en Frankenstein también lo dijo James Whale en su Frankenstein en los años 30? Es decir, los años 30, la época de la Gran Depresión y la época en la que el nazismo está por llegar, está ya en puertas, puede asimilarse a la época en la que de la primera revolución industrial y la era de las máquinas. La transgresión que quería formular Mary Shelley con Frankenstein en la era de las máquinas es asimilable a la transgresión que quería formular James Whale en su película en los años 30 ante el nazismo. Bien, esa es nuestra transgresión temporal. Y una cosa que hacéis en el libro también es algo que se reclama mucho desde el colectivo LGTBIQA, que es presentar referentes. Como que a veces ese exilio del que hablabas o esa censura hace como que no nos lleguen referentes de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales en la literatura y en el cine. Entonces, por un lado, creo que se recupera eso, pero también se recuperan personajes que el simple hecho de transgredir en otros ámbitos, véase Frankenstein, ya puede ser un referente y una forma de habitar fuera de la norma. Claro, es que Frankenstein en sí mismo ya es un personaje no normativo, es un monstruo. Entonces, desde el punto de vista de lo monstruoso, nosotros hemos querido dar esa versión queer, porque al hablar de lo que es queer, para nosotros es precisamente el análisis de lo monstruoso, el análisis de aquello que siempre es desechado por la sociedad. Lo queer no es, lo estábamos hablando antes, o sea, lo queer no es precisamente lo que se está hablando ahora, esa palabra manipulada y sobada que es el centro del debate acerca de la ley trans. No, lo queer abarca mucho más. Y cuando se habla de lo queer, se está hablando de aquello que es rechazado en cuanto a lo identitario, en cuanto a la crítica de una identidad impuesta. Entonces, todo aquello que transgrede precisamente los límites de esa identidad es queer. A partir de ahí, nosotros hemos hecho esa interpretación en todas esas obras literarias y en todas esas obras cinematográficas, y hemos tratado de recuperar la memoria de toda esa gente que intentó transmitir esa idea en esas obras. Y entonces, por el mero hecho de querer transmitirlas, fueron censurados, exiliados, y yo lo llamo sexiliados. Es decir, es un sexilio. Y además, para muchas personas, claro, es un exilio político y fue también un exilio sexual. Por ejemplo, puedo poner el caso de algunos de los escritores que salieron disparados de aquí durante la Guerra Civil. O sea, por ejemplo, Luis Cernuda, o por ejemplo, Elena Fortún, que fueron doblemente exiliados políticos y exiliados sexuales, incluso dentro de la propia izquierda. Es decir, Elena Fortún fue doblemente reprimida por sus ideas políticas y reprimida por sus propios compañeros republicanos que no pudieron entender que ella fuera lesbiana. Entonces, ahí, por ejemplo, en el libro analizo el problema que para la izquierda siempre supuso la aceptación de la homosexualidad. Desde el momento en que, por ejemplo, para la Rusia de Stalin, para la Unión Soviética de Stalin, ya fue un delito. Entonces, a partir de ahí ya hay un debate bastante intenso y bastante molesto que hace que haya gente que tenga una identidad quebrada que no puede recuperar. Y que ha hecho posible que se exilien y que haya, pues eso, pues ya
pues prácticamente muchos de ellos tengan una identidad irrecuperada. Por ejemplo, el caso de muchos escritores españoles que tuvieron que salir durante el franquismo, o sea, ya no solo en la guerra civil, sino durante el franquismo. Por ejemplo, Agustín Gómez Arcos o Miguel Espinosa, gente que aún hoy sigue siendo muy desconocida y cuya memoria quiero recuperar también. Sí, y de hecho, en tu libro hablas de las sin sombrero, que justo es el tema que vehicula esta feria, esta edición de la feria, y quería que me contases un poco más sobre qué cuentas de las sin sombrero en el libro. Bueno, el capítulo de la República y la Guerra Civil lo comienzo con ellas, porque, claro, ellas son la imagen de esa doble represión. La represión como mujeres, incluso, claro, mujeres que fueron ninguneadas por sus propios compañeros de generación, los propios compañeros de la generación del 27, porque siempre se hablaba de la mujer de... y no se las nombraba, no se las citaba por su nombre real. Por ejemplo, pues mira, hay dos casos que me parece que me están sonando ahora, que es el de Concha Méndez y el de Ernestina de Champurcín, que son prácticamente ahora mismo desconocidas y que sufrieron bastante porque en su día las novelas y los escritos de sus maridos y de sus compañeros de generación pues eran mucho más distribuidas, se desarrollaban entre el público muchísimo mejor que las suyas. Por ejemplo, Jorge Guillén me parece que era el que hizo una antología de los mejores de poetas del 27, en la que solo citaba a dos de ellas, a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champurcín, precisamente. Y el resto, incluso en las antologías, hubo que esperar a que Tania Bayó escribiera y filmara sus documentales para que las sin sombrero de repente se vieran realmente como la importancia que tenían realmente, que era enorme. O sea, era, por ejemplo, mira, el caso de María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti, o sea, o por ejemplo la propia María Zambrano, o sea, que de repente, pues claro, tiene los mejores escritos que tú puedes leer acerca de lo que significa el exilio. O sea, es necesario recuperar su memoria. Sí, porque hablas también de cómo el exilio marca su identidad. Sí, porque es la memoria de esa identidad quebrada que te decía antes, es lo que yo he querido recuperar con aquí en este caso. Porque no creo que es la recuperación de la historia, de ese recuerdo de la Segunda República y de la Guerra Civil, es donde mejor se ve lo que significó precisamente el exilio para el quiebre de esta identidad. Que luego, por ejemplo, escritores como Juan Goytisolo pusieron por escrito en señas de identidad. Es decir, te hablo de Juan Goytisolo porque es quizá la voz más sonada, ¿no? Con respecto a la visión de esta idea, de esta curiosidad. Por ejemplo, mira, muy pocos conocen la obra de Ángel Vázquez, que escribió una novela magnífica que titulada La perra vida de Juanita Narboni. Pero es así, ¿no? Sí, o sea, de la novela sí, pero del autor no. O sea, La perra vida de Juanita Narboni es una obra magnífica sobre precisamente eso, la ruptura de la identidad de una mujer que no sabe dónde ubicarse. En una ciudad como Tánger, que es una mezcla cultural enorme, en una etapa histórica extraña, entre la colonia y la independencia, ¿no? Porque era un puerto internacional y entonces pues ahí se mezcló un montón de gente que huía de todas partes hasta su integración en Marruecos, pues fue una meca para todos los que huían de la represión sexual, precisamente.
Y bueno, en el libro recogéis un montón de referentes, de historias, tanto de autores como de personajes creados por esos autores. ¿Hay alguno que te haya marcado especialmente o que le tengas especial cariño de las historias que contáis? Bueno, es complicado eso. Es complicado porque en cada capítulo siempre hay una historia realmente fuerte. Por ejemplo, si hablamos de Italia, no podemos olvidar la figura de Pasolini y de lo que significó, sobre todo por su compromiso político. Como a pesar de haber sido expulsado del Partido Comunista Italiano, él sigue estando comprometido con la idea comunista hasta su muerte. Precisamente por haber sido expulsado por su homosexualidad. Y hasta su muerte, ni siquiera el partido al que él siempre adoptó como suyo, le trató adecuadamente, ¿no? O sea, eso es una de las grandes injusticias históricas que hay que recuperar. Ese es uno de los casos, por ejemplo. Otros casos, pues son, pues esto, las sin sombrero. O sea, la idea del exiliado de María Zambrano para mí ha sido, o sea, escribir sobre eso ha sido muy bonito, muy bonito. Por ejemplo, su idea acerca de la metáfora que hace María Zambrano cuando habla de su Antígona. Ella es Antígona, enterrada en vida, después de ver cómo sus hermanos se matan entre sí, por ejemplo. Esa es una metáfora maravillosa. O por ejemplo, cuando hablábamos del caso francés, sí, fue cuando hablábamos de Francia y estábamos hablando del caso de Jeanette y de ese extraño comportamiento que le hace odiar a Francia como país, como Estado, por haberle torturado física y moralmente, al haberle, desde su nacimiento, haberle hecho vagar por todos los orfanatos y cárceles hasta que fue la literatura la que le salvó, ¿no? O sea, es un caso tras caso. Bueno, en fin, es que te podría decir un montón, pero vamos, o sea, el libro está lleno de casos así. ¿Y hay alguna historia que se haya tenido que quedar fuera que digas? Sí. Después, una vez editado, una vez ya con las pruebas hechas, de repente me dije, ahí va, si no hemos hablado de María Lejárraga. Por ejemplo. Y me hubiera encantado. Eso me lo hizo ver Gracia Trujillo, cuyo libro, El feminismo queer es para todo el mundo, para mí fue una referencia. Es decir, ella publicó el libro casi un año antes que este, y justo ella, donde empieza su libro, nosotros lo acabamos. Es decir, ella analiza todo el movimiento queer y todo el movimiento de movilización desde finales de los años 80, 90 y 2000, ¿vale? O sea, todo lo que simbolizó la radical gay, todo lo que simbolizó el movimiento LSD, todo el movimiento que empezó a hablar de lo queer antes de toda esta polémica, en los años 90, y nosotros quisimos escribir cómo se podía hacer un análisis queer antes de que existiera lo queer. Es decir, y comprobar así, demostrar así, que lo queer es una técnica de trabajo absolutamente útil para mirar al pasado. Pues para cerrar, te voy a hacer una pregunta que vale. Es muy amplia. Precisamente, ¿cómo entiendes tú la memoria y cómo entiendes tú la memoria queer? ¿Por qué es necesaria y cómo se hace, cómo se desentierra, cómo se buscan esos discursos enterrados? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, una de las primeras cosas que me dijo Eduardo es: vamos a hacer una historia antes de que las maricas
de Stonewall les empezaron a tirar piedras a la policía en el año 69. Entonces, claro, yo le dije, bueno, es que las primeras que tiraron piedras a la policía en Stonewall no fueron maricas, fueron transexuales, fueron trans y además latinas, con nombres y apellidos. Entonces, a partir de ahí ya vimos la primera manipulación de la historia. Es decir, entonces, la historia está llena de manipulaciones, de olvidos, de silencios. Hay un documental bellísimo de un director haitiano, de Raúl Peck, que se titula Exterminad a todos los salvajes, que narra muy bien esta recuperación. Y él dice en el documental, en una parte, que es un deber de todo cineasta, de todo escritor, de todo creador, tratar de eliminar esos silencios, de intentar deconstruirlos, o sea, recuperarlos como si fuéramos arqueólogos. Es muy difícil de hacer, por supuesto, porque los poderes, las instituciones, los estados siempre se encargan de hacer lo que en la antigüedad se llamaba la damnatio memoriae. No sé si sabes lo que significa. La damnatio memoriae en latín significa el borrado sistemático de la memoria, el borrado del pasado. Es decir, se hacía antes, en la antigüedad, durante los egipcios, el Imperio Romano, los romanos, cuando querían borrar la memoria de sus antepasados, lo llamaban damnatio memoriae. Es decir, entonces eso significaba que se borraban las inscripciones y todo lo escrito sobre esos personajes en el pasado. Se destruía todo. Es un poco pues lo que también se hace ahora mismo, cada vez es más complicado porque las redes y todo, y ahora todo lo digital, pues bueno, no sé si es fácil o más difícil ya. Eso ya depende de las circunstancias. Antes, por ejemplo, pues era muy fácil borrar de una fotografía, de un negativo a determinado personaje y de repente, por ejemplo, a Trotsky, borrarle de la historia para siempre, y de repente de todas las fotografías de la Revolución Rusa, por poner un caso. Pero vamos, o sea, entonces hay que hacer un rastreo, somos como una especie de detectives, que en un momento dado pues leen entre líneas lo que está ya escrito en esas obras literarias de las que hablamos en el libro. Es decir, por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein, volvemos otra vez al principio. Mary Shelley con Frankenstein se abrió una puerta a otras escritoras, y por ejemplo entre ellas a Octavia Butler. Ahora mismo hay una serie de televisión que se basa en una novela suya que se llama Parentesco, y en esa obra, en Parentesco, se analiza la esclavitud, pero desde el presente. Es una historia de ciencia ficción en la que una chica negra, una chica de color, pues de repente, sin saber cómo, de repente aparece en una plantación esclavista a principios del siglo XIX. Y a partir de ahí se genera una historia extraña de relación pasado-presente que analiza la visión de la esclavitud de entonces y ahora. La utilización de la ciencia ficción tiene un doble y triple y cuádruple sentido. Entonces, leer las obras literarias en un sentido político equivale también a rastrear lo que significa para el autor vivir en su propia sociedad. Y eso es rastrear la transgresión. Ahí está. Pues nada, muchísimas gracias por crear este libro, que es un archivo de memoria transgresora, muy necesario. Y nada. Ahora estarás firmando. Bien, sí. Aquí en la caseta 1. Okay. Y aquí pues está. Nada, gracias a todos por venir, porque habéis sido geniales. La verdad es que, no hay palabras.
Me alegra un montonazo a ver caras conocidas y vaya, que si fueron, vamos, conocidas, que casi me da miedo hacer una vista atrás, echarle una vista atrás, Dios. Pero bueno, vale, ahora nos vemos. Estaré aquí en la caseta de Muga. Gracias.